Buenas, buenas. Estamos ante un nuevo programa de Fútbol Termo. Esta vez volvemos a hacer dos. Pero en esta ocasión con Lorna Irina Yemeto. Ale hizo el informe de River, está en el Instagram de Fútbol Termo, pero bueno, tuvo una indisposición y no nos puede acompañar en el programa. ¿Cómo estás, Lorna? Bien, vos, pálidos empates. Estamos muy divertidos, ¿no? Muy jodones con este despliegue de fútbol brillante que hemos visto. Tremendo. Sí, la, ¿Cómo lo la viste verdad a que River? sí, la verdad que sí. Sendos empates, el más insólito fue el de River Vélez, porque parecía que River lo tenía ganado 2-0 y volvió el viejo River de la mano de Almada con un pase para atrás y todo, y después, bueno, después del descuento vinieron los fantasmas de River y todavía tuvo suerte que no lo perdió. ¿Quién fue el menos peor? Porque ya no estamos hablando de quién juega mejor. ¿Quién fue el menos peor en esta última jornada futbolera? ¿Boca o River? En realidad, yo diría que un poco Boca, porque al menos logró empatarlo después del desastre de Costa. Los dos juegan 5 o 6 puntos, no mucho más, por lo menos de esta fecha. Pero lo de River fue insólito. Se empató Sí. el partido a sí mismo, un partido que tenía completamente ganado. Por eso lo pongo por debajo a River, no porque Sí. haya sido mucho menos, sino porque se empató solo. Tenía la gran posibilidad para ganarle a uno de los que iban primero, con un muy buen desarrollo de campeonatos y demás en los últimos tiempos, y se autoempató. Sí, aparte River suele tener una paternidad casi innata sobre Vélez, cosa que a Boca con Vélez, si bien Boca lo tiene de hijo a Vélez, digamos, porque en el historial tiene muchos más partidos ganados que ellos, en los últimos tiempos Vélez siempre le hizo fuerza a Boca. Sin embargo, con River no pasa lo mismo. Y pese a todo eso, Vélez logró empatarlo, porque no tiene tampoco un caudal ofensivo. No hizo un supermercado Vélez, sin embargo logró empatárselo a River. Ahora, ¿lo empató Vélez o se lo empató River? No, no hay peor cuña que la del mismo palo, porque el gol definitivo lo metió Lanzini, que es verdad que en su último paso por River no rindió demasiado, pero tampoco le dieron tantas chances. En las páginas de River lo mataban a Lanzini, pero ¿qué quieren? Lo dejaron ir y bueno, Lanzini Pero pidió perdón, aprovechó. después hizo así, pidió perdón varias veces. Pero está bien. ¿Qué querían que hiciera? ¿Que la tirara afuera a propósito? Claro, aparte, Eh, también, a ver, esto de pedir perdón, estás defendiendo, es tu laburo, estás defendiendo los colores de tu club. ¿Por qué tanto pedir perdón? No mató a nadie, no cometió ningún crimen, o sea, está defendiendo los colores de su club, ya un poco exagerado, ya suena medio caretaje a veces, no solamente de parte de él, sino de varios jugadores que se la pasan haciendo así, una vez ya está, tres veces lo hizo prácticamente, basta, o sea. eh, Es como que hay un abuso también, mucho caretaje de parte de algunos futbolistas, hay que decirlo. y después de la jugada infantil de Almada, justamente ex Vélez, definió muy bien el chileno paraguayo Valdés, que ya le hizo goles en poco tiempo, tanto a Boca como a River, que definió muy bien, y después Vélez con sus armas fue, porque como bien dijo Guillermo, el River gastó más de 60 millones de dólares en el último tiempo y no estamos contando todos los millones y millones y millones que gastó con Gallardo. Y Vélez no compró nada o habrá gastado como mucho 5 millones o no compró nada y sin embargo le remontó el partido y no fue menos que River. Eso sí, River en su momento estuvo para golear, pero se durmió y cocodrilo que se duerme es cartera. Sí, pero tampoco cuando estuvo para golear no es que tenía un juego brillante, ¿eh? Al contrario, Vélez estaba muy errático también. Siempre juegan dos, ¿no? Uno acierta y el otro desacierta. Acá fueron erráticos por momentos ambos. Lo que pasa es que otra vez vuelve a ser polémica la transmisión del partido. Yo lo quiero mencionar porque, como dijimos la vez pasada, uno se pone también del lado de la gente que paga un abono para escuchar bueno, partidos y cosas que no son. El relator de la transmisión oficial se confundió, no ubicaba a Robertone, Lanzini, pero más de una vez, me pareció impresentable. Otra vez Barqui con comentarios, esto corre por mi cuenta, comentarios desatinados, lejos de la gente. Siento que están lejos de la gente algunos, que nos cuentan cosas que realmente no la vemos. Barqui quiso
engalanar el error de Thiago Almada. Fue un error, ¿no? El chico la tiene atada y está en su ser, en su esencia, jugar, por eso tiró la pelota ahí. A ver, se mandó una pifia. No hay vueltas que darle, ¿no? ¿Cómo vas a engalanar eso? Me parece que están cada vez más lejos de la gente algunos. Sí, sin duda, y también es incomprensible que no distingan a jugadores como Lanzini o Robertone, que son de los más conocidos en Vélez. Exactamente. Y aparte por características físicas no son muy similares. Pero bueno, es así como estamos. Ahora vos hacer referencia a lo que dijo Guillermo de mercado de pases de River, pero al ver los convocados que tiene Boca, uno se da cuenta que Boca tampoco le sobra calidad en el plantel, ¿eh? Es más, hay muchos nombres que por ahí están de más, pero termina siendo un plantel bastante reducido en realidad. Si hoy tuvieron que salir chicos a jugar es porque la cosa viene mal. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, varios se lesionaron. El pibe Herrera no desentonó, pero No, bueno, también era una posibilidad de quemarlo después del horror de Costa, que hizo un penal infantil en una jugada sí, intrascendente, prácticamente en los bordes del área y sin ningún peligro, lo pisó y eso con VAR, lamentablemente para el que lo comete se sanciona, que aparte lo miró varias veces el árbitro y no había otra que cobrar penal porque sí, no fue había penal. otra. Yo apenas vi la Sí, repetición y dije, es penal para sí, Racing y lo tiene que cobrar porque con el VAR es recontra evidente. Rojo lo convirtió. No me extraña eso porque en general Rojo convierte los penales tanto en Boca como en Estudiantes como en Racing. Convirtió y después en una muy buena jugada donde se juntaron los tres de arriba de Boca, Aranda, Flores y Merentiel, que la verdad que Merentiel definió muy bien. y pero también Boca, salió de los pies de Flores también. Tuvieron que ver los pies de Flores en eso. ¿O no? sí, 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 lo reconozco. Dije que una muy buena jugada que hicieron los tres de arriba de Boca, los tres más ofensivos que puso el Vasco cuando arrancó. Pero el que terminó definiendo muy bien Muy y el bien, que sí. mejor la hizo de los tres fue Merentiel. Hay que reconocerlo, Eh, sí. Y hizo un fue, buen gol. Esta vez, así como yo dije que los goles anteriores habían sido muy sencillos, esta vez definió muy bien, con la calidad que le hemos conocido. Hay que sí, reconocerlo. fue un buen pase de Flores, eso también lo reconozco. Cuando hace una buena jugada, lo digo. Así como también cerró un gol hecho, se la tiró, estaba el gol prácticamente hecho, fácil, y la tiró donde estaban todos los defensores de Racing, que, ¿Flores que, tiene las, que que ser las titular en este equipo Boca? ¿Flores tiene que ser titular? No, para mí en todo caso debería haber sido al revés. Debería haber arrancado Villa. Mm, Arruabarrena le dio 60 minutos a Villa, 60 minutos a Flores y 30 a Villa, y para mí debería haber sido al revés, o 70 Villa y 20 Flores. Flores no es mal jugador, es un buen proyecto, pero el tema es que dejan mejores jugadores que él, porque Villa, al menos por ahora, es mejor que Flores. sí, pero Eh, ¿no será que Arruabarrena ve que tal vez no esté Villa todavía para jugar un partido entero, por eso lo pone menos tiempo? Podría hacer al revés. Y aparte, Villa, que jugó desde el comienzo en Paraguay y lo hizo muy bien, fue una de las figuras de la cancha en Paraguay. Está bien que los paraguayos eran bastante sencillos. Bueno, Sí. otro que cerró goles hechos un gol hecho fue Ener Valencia. De todas formas, si bien lo noté falto de fútbol y todavía no adaptado, lo noté algo positivo, levemente positivo de Valencia fue que lo noté un poquito mejor, un poco mejor que en Paraguay. ¿Vos te referís a ese Corrió, ida y vuelta que hizo en el medio del campo de juego? ¿Ese ida y vuelta rápido que hizo? sí, y Claro. a que le pegó dos veces al arco, más allá de que erró en el partido con Recoleta, no podía ni moverse y tiró afuera un gol hecho, pero mucho más hecho y mucho más cerca, uno completamente inentendible. Este era un gol, no, un gol que no era tan difícil de hacer, pero era posible errarlo. El del partido con Recoleta, la verdad que fue 2 puntos como estuvo Valencia, a este ya lo veo 4 puntos. O Claro, sea, Pero es Boca, no es un torneo intercolegial. Que a veces ni en un torneo intercolegial pasa esto. ¿Por qué se arriesgan a poner jugadores así que no están plenos?
No, no, yo no lo entiendo Yo, eso, realmente. yo creo que el Vasco quiso demostrar tanto contra Recoleta, que bueno, ese ya era un partido ganado, que quiso darle minutos y quizás que pueda hacer algún gol, aparte de demostrar que no es que no lo pone a Valencia porque se encaprichó, porque no quiere ni nada, sino porque no está para jugar, por lo menos mucho tiempo. Y quizás se jugó a que la calidad de Valencia desnivele y gane Boca, pero Merentiel venía bien y bien levantado en estos últimos tres partidos. Si bien los de los partidos anteriores fueron goles fáciles, sobre todo el primero, ya van tres partidos consecutivos donde cumple su cometido, que es hacer el gol. Van dos partidos seguidos que Boca estaba perdiendo, eso en el torneo local, y gracias a Merentiel Boca no lo pierde. No, y aparte el Eh, ataque de Boca suele ser bueno, eso me parece que está más allá bueno, te puede gustar Flores o no, pero el ataque en sí de Boca no está mal, pero yo noté huecos entre la defensa y el mediocampo otra vez, actuaciones alarmantes como la de Ayrton Costa, que no se entiende por qué, bueno, está bien, no hay muchos recambios, es ahí cuando te das cuenta que el plantel de cierta manera terminó quedando corto, me parece que no sé si Boca hizo también un buen mercado de pases. Eso seguro que no, como viene pasando en la gestión Riquelme. Se lesionó Pellegrino, eran Costa y Pellegrino para seis, y cuando el Vasco decidió cambiarlo, se lesionó Pellegrino. Figal y Di Lolo de seis, evidentemente Di Lolo tenía alguna molestia o algo porque ni siquiera lo concentró, cosa que si no, obviamente lo hubiera concentrado. Después de lo que pasó con Costa, le dio el primer tiempo y el primer cambio que hizo fue ponerlo a Herrera, que no estuvo mal, no erró ni nada, No, pero también es una y posibilidad si para quemarlo al pibe. claro, porque si hubiera estado mal, tampoco había por qué caerle encima. Era mucha responsabilidad. Era contra Racing, era como uno de los clásicos hoy. No era cualquier partido. Pero bueno, esas cuestiones son alarmantes. Se extrañó Paredes, ¿eh? Se extrañó Paredes. Y Sí, el sin ruso duda. Escasíbar tenía que ir atrás a cubrir los espacios. Pero cuando el ruso se mandaba en ataque, Boca quedaba desprotegido atrás. Delgado, ¿Qué? nunca entendí la posición que le puso Delgado, Vasco. Esa no era la posición de Delgado. Lo de Rey Domenech, yo no lo entiendo. No sé qué, por qué lo Creo puso a que jugar ahí, no entendí. Creo que ante la ausencia irreparable de Paredes, por arriesgarlo en partidos intrascendentes y no juega en los partidos más importantes, pero dado el hecho, debió jugar Belmonte desde el comienzo. Belmonte y Claro. Delgado en el mediocampo, o sea, compartiendo el medio como doble cinco, y más adelante Ascasíbar y Aranda. Así debió jugar Boca. Cuando entró Belmonte lo hizo porque lamentablemente se lesionó Delgado y Rey Domenech jugó bastante más y después lo cambió por Velasco. Eh, yo creo que ese fue un error y veremos a quién pone en el próximo partido si todavía no se recuperó Paredes. Hay que ver cuándo juega Boca, si esta vez tiene semana larga o si hay partido entre semanas para Boca. River va a jugar el partido que faltaba con Independiente Santa Fe por el tema del terremoto, del tráfico terremoto en Colombia. Por lo tanto, se postergó una semana que queda resolver eso y bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Si algo llega a pasar en ese partido, de modo que River no pueda clasificar, ¿es el adiós para el Chacho? Hay que ver si cumple lo que dijo, que él no iba a perjudicar a River, que si River seguía perdiendo y obteniendo malos resultados iba a ir solo, o si va a esperar que lo echen. Pero bueno, veremos qué pasa. Y también es que, ¿quién viene en River si no es Coudet? Porque ya quemaron cuando empezaron a insultar a De Michelis, que River no venía tan mal, sí, no era la gran cosa jugando, pero había salido primero en su grupo en la Libertadores y en el campeonato local iba decentemente, lo reemplazaron por Gallardo, que fue un desastre, tanto que se tuvo que ir porque Di Carlo, o sea, primero Brito y después Di Carlo decidieron echarlo. Di Carlo había dicho cosas que cumplió, debo decirlo, que si él era elegido presidente iba a dejarlo a Gallardo, que finalmente renunció. A De Micheli ya lo quemaron echándolo como un perro cuando no había hecho tan mal. Y no sé quién podría venir
si lo echan a Coudet, que creo que eso podría jugar un poco a favor, pero hay que ver si él da un paso al costado y también hay que ver qué decisión toma la dirigencia. Si hace algo inentendible como fue lo de los jugadores del container, que fue una total falta de respeto, y deja a cualquiera de interino y empieza a ver y falta el respeto, o si lo echa a Coudet cuando tenga alguien que pueda sucederlo en el cargo, digo yo. Bueno, mira, primero, si nos dejamos llevar por las palabras o por lo que diga Coudet, él había jurado por los hijos que no había tenido contacto con River. Al otro día ya estaba firmando los papeles, ¿no? Mentiroso. Ya ahí entró Chueco, ¿no? Con un tema delicado. Y por otro lado, y no hay que pensar mucho, Lorna, ¿quién tiene la suficiente autoridad, historia y presencia en River para manejar el equipo? Sabemos quién. Ramón Díaz, Ramón Claro. Díaz, pero esta dirigencia no lo quiere y es capaz de sostener un técnico que ya no sirve con tal de no llamar a Ramón Díaz, porque no lo quieren. De hecho, la vez anterior sí le salió bien la apuesta. Cuando lo echaron a Ramón Díaz siendo campeón, no le renovaron el contrato una vez que asumieron, que asumió Donofrio. Pero ahí la acertaron, contrataron a un Gallardo sin experiencia alguna, prácticamente, bueno, había dirigido el Nacional de Montevideo, se la jugaron y bueno, fue el ciclo más ganador de la historia de River, hay que Sí, reconocerlo. con algunos ayudines, hay que también decirlo, ¿no? Porque llegó a estar en la Eh, cuerda floja. Pero es bueno, verdad, hay que decir es verdad, todo. pero esa vez les dio resultado y esta vez se le fueron cayendo los candidatos, los fueron desaprovechando y todo, y ahora suena Ramón. La gente pide a Ramón, pero esta dirigencia no quiere a Ramón. Es que Ramón señaló que él ya no está para dirigir, sino que él está para pasarle la posta a su hijo y que ahora, en la realidad, él sería un ayudante de campo de Emiliano. No sé cómo caería esto a los hinchas de River si su hijo dirigiera, él sería ayudante de campo. O sea, sabemos que en realidad dirigiría Ramón, él no, sus ideas estarían, pero a la vez, ¿estas nuevas generaciones le harían caso a Ramón Díaz? Sacando lo que pasó en Eh, Brasil, que tan mal para mí no le fue en Brasil, ¿le haría caso a esta generación de jugadores de fútbol argentino a Ramón Díaz? No lo sé, yo creo que puede haber muchos que no sepan ni quién es, así como Jagger Herrera dijo que no sabía quién era Mick Jagger. Tranquilamente, algunos jugadores de River pueden decir que no saben quién es Ramón Díaz, sobre todo los más jóvenes. Pero bueno, para eso estaría Emiliano, que es más joven, obviamente, y que pueda servir como enlace. Pero bueno, habría que verlo, ¿no? Bueno, pero volvamos a Boca. Eh, ¿Vos pensás que Boca puede elevar la vara? Y si puede elevarla, con quién podría elevarla? A ver, Velasco, ¿confías a Boca le falta fútbol? ¿Confías en Velasco? No, No. Velasco ya tuvo su chance que la desaprovechó cuando nos dejó fuera de la Libertadores. ¿Confías en Y es Flores? ¿qué? ¿Confías en Flores? Tampoco. Prefiero a Pero, Villa. ¿cómo está la vara, digamos? Que en nivel de desconfianza hacia Flores y Velasco, ¿en quién confías más? Flores. En Eh, Flores. Entre Flores y Velasco elijo a Flores. Mirá vos, ¿y eso Porque que le das a Flores? sí, pero No menos que le a tirás Flores, Velasco. precisamente. No, pero menos que a Velasco. Aparte, Velasco ya tuvo su chance y la erró. Aparte de que ya no es un pibe, si bien no es un jugador viejo ni veterano, Sí, Velasco ya no es un pibe. Boca pagó 10 millones de dólares por él y nos dejó fuera de una Libertadores sí, contra que no lo Alianza Lima pudo, con ese penal errado. Y no lo nunca pudo jugó ubicar. demasiado bien en Boca, mientras que Flores recién está empezando. Tuvo algunas buenas pinceladas, es buen jugador, aunque para mí no es el crack que dicen que es, al menos por ahora, pero tiene un crédito abierto. El tema para mí con Flores es que sacan a jugadores buenos, por lo menos a jugadores que hoy son mejores que él, para darle mucho tiempo a él. Y yo creo que debería ser al revés. El titular debería ser Villa en todo caso, o cuando lo sacó a Casíbar para ponerlo a él. Creo que los titulares deberían ser Villa o Ascasíbar o esos jugadores a los que saca Roabarrena para ponerlo a Flores, y por ahí el pibe podría entrar los últimos minutos, que lo hace bien, no es mal jugador. Bueno, a ver, pero vamos a poner un ejemplo. Estás en una excursión cruzando un puente, ¿no? Pero vos no estás viendo que el puente está roto a mitad del camino. Y sin embargo,
cuando estás por pisar en falso, te agarran Flores y Velasco y te salvan la vida. ¿Eso cambiaría tu opinión sobre Flores y Velasco? ¿Qué les dirías en ese momento? Perdón, chicos, disculpen, lo jugué mal. ¿Qué diría Lorna en ese No. momento? ¿Qué Le- dirías? les diría, les diría que muchas gracias, que son muy generosos, que en todo caso les doy el Premio Nobel de la Paz, pero que no están para jugar en la primera de Boca. Sobre todo Velasco, que ya tuvo muchas chances, que desaprovechó sistemáticamente. Flores está para ir metiéndose de a poco en la primera de Boca para ser un suplente que va ganando minutos. Yo no digo, así como digo que Velasco para mí no puede jugar en la primera de Boca, no tiene que jugar en la primera de Boca. Digo que Flores sí puede jugar en la primera de Boca, ganándose su lugar de a poco, porque es un pibe, un sub-20, que está empezando y que puede pintar bien, que no es mal jugador, que ya hizo Bueno, algunas bien. buenas cositas, solamente digo que no está para ser titular por sobre Villa, sino para qué trajo Román a Villa. Sí, 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 eso es verdad. Pero ¿por qué no apuesta Boca a su alineación clásica tradicional 4-3? No, pará, como es la alineación tradicional es 4-3 y 1-2. ¿Por qué no apuesta a esa formación tradicional teniéndolo a Aranda? Bueno, Aranda vino jugando muy bien y todo. Lo que pasa es que no se sabe lo que hizo con Rey Domenech o algo. El Vasco tendría que haber armado el medio. Ante la ausencia de Paredes, tendría que haber armado Belmonte Delgado en el mediocampo, como doble cinco, Claro, sí, hasta Cibar más adelantado, suelto, sí. junto con Aranda o Aranda de enganche, pero tranquilamente podrían haber estado los dos más adelantados, y después Merentiel Villa. Ahora, más Está allá bien de que lo, sí, coincido, más allá de los yerros de Villa, había momentos en que estaba solo, yo lo noté solo, que no tenía un socio al lado, y a veces aparecía en la mitad de la cancha. Delgado a veces aparecía cubriendo un lateral, después apareció Delgado rematando el arco. A mí me parece que la ausencia de Paredes fue peor de lo que uno podía pensar, porque no había un orden en la cancha. Yo entiendo que Ascasíbar puede jugar suelto arriba para ser de sorpresa, casi como un líbero, ¿no? De hecho, le está dando resultados, pero que Flores haga lo mismo, no se entiende, no sé realmente qué es lo que piensa Arruabarrena, porque si dos jugadores entran de manera desordenada, el equipo está desordenado, ¿no? No es tan difícil. Me pareció Boca muy desordenado hoy, aparte de no tener una idea clara de juego, muy, muy desordenado. Y aparte, me pareció un completo desperdicio, lo que hizo, ¿no? Al no ponerlo a Villa, y al jugar como lo hizo. Ni que hablar de los horrores en realidad, el horror de Costa y Boca, que siempre regala un gol por partido. Si no es Montero, que viene regalando varios, en este partido estuvo Bueno, correcto. es bueno eso, que Eh, decís. Es en buen este dato ese. partido, en este partido estuvo correcto, porque el No atajó gol el fue de penal, penal. Lorna. Le erró el penal, no atajó el penal. Boca siempre tuvo arqueros que atajaron penales. Bueno, Y pero encima en Bray este está caso molesto. Se dice que está Bray está bien. molesto, con la dirigencia. Bueno, tampoco tiene tanto para molestarse, si bien para mí Montero estuvo muy mal. En lo que decís con respecto a los penales, Boca clasificó en Chile gracias a que Montero atajó un penal. Sí, O sea, pero es el arquero de Boca, hay que exigirle más, me parece, ¿no? bueno, pero acá el responsable del empate, el responsable del gol de Racing, se llama Ayrton Costa, que Sí, cometió un penal infantil. Siempre hay más chances de que ante un penal el arquero lo convierta, perdón, el delantero lo convierta a que el arquero lo ataje. sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y así que en este caso la responsabilidad se la doy a Costa, Sí, sí, que hizo un absolutamente. penal infantil sin Pero me ningún parece que motivo. vos, más que los jugadores, aún digas lo que digas de Velasco, de Flores, no confías en el técnico. Me parece que no confías en el Vasco Arruabarrena. ¿Estoy no cierto? Eh, No me gustan los jugadores que ponen, no me gustan los equipos que está armando. Si bien hoy que vos me decías de la defensa, yo te dije que eso no era culpa de él, porque no tenía otros jugadores. Es verdad, claro. De hecho, Boca hoy tenía cinco defensores, que los terminó poniendo, porque el resto no estaban, porque, por estar lesionados, seguramente. Y después, bueno, como digo, muchas veces no coincido en las formaciones que pone el Vasco,
siempre le haría uno, dos o tres cambios en la formación inicial, pero muchas veces está condicionado, es verdad, por las lesiones o eso. Hoy en la defensa de Boca solamente concentró cinco defensores porque está lesionado Lozano, que es el que vino de Argentinos. Braida supongo que también porque no lo concentró y venía concentrándolo. Di Lolo lo mismo y Pellegrino sabemos que está lesionado. Entonces en la defensa no tenía muchas opciones y no quiso quemar al pibe Herrera desde el vamos. Y bueno, no tenía más opciones, porque recordemos que Herrera había debutado unos minutos en Paraguay. Así que imaginémonos que el resto de los que estuvieran en reserva ni siquiera los concentró en primera. Ahora, el fastidio de Bray vendría porque Agustín Marquezín está próximo a recuperarse y en consecuencia Bray se sentiría como tercer arquero. Y vos sabés lo que es ser tercer arquero de Boca, es prácticamente buscarte otro club. De ahí vendría el Y fastidio de Bray. bueno, en ese caso se entendería. Yo dije en su momento que me parecía una barbaridad gastar 4 millones de dólares en un arquero suplente. Después el tiempo me dio la razón porque Montero resultó mal. Igual creo que volvería Marchesín ya para el torneo que viene, para el año que viene, no para este. Según se dice, está acelerando su recuperación. No, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Bueno, pero falta, y no creo que Riquelme haya comprado un arquero por 2 o 3 partidos, No, seguro. por, Ahora, como 10 decimos partidos. eso, también decimos otra cosa. Tenemos un jugador valioso. Va a quedar libre a fin de año. Sí se mencionó, lo que pasa es que no tenemos fuentes oficiales que lo confirmen, que se estaría hablando con Changuito Ceballos para ofrecerle un año de contrato y poder utilizarlo de una manera más formal. Pero así lo ofrezcan el año de contrato o no. Si lo tenés cortando el pasto, ¿por qué no lo usás? Para mí sería muy valioso Ceballos en este equipo de Boca. Ahí sí tendríamos unas variantes en ataque que disfrazarían los errores de la defensa, porque no sé cómo se van a arreglar estos errores en la defensa cuando no han contratado a un central de jerarquía. Entonces Boca tiene que apostar todo el ataque, no le queda otra. Va a quedar A siempre mí, defensa jugar atrás. vos sabés y todos saben que yo soy muy crítica de Riquelme, pero en este caso me pareció bien porque darle continuidad y ponerlo en un momento en que está abierto el mercado de pases en Europa. Y Ceballos quería ir, arreglar e irse a Europa por 2 pesos para Boca o casi nada y cerrar eso, me parece bien no haberle dado barrera, vidriera, y también me parece lógico eso de negociar porque seguramente Ceballos se dio cuenta de que nadie lo compró, ni Claro, siquiera y le baja la cotización. faltando menos de 6 meses para quedar libre y pudiendo negociar con él solo más allá de una pequeña indemnización para Boca. Entonces, seguramente baje sus pretensiones y Boca, antes de perderlo, acepte o no ponerle cláusula o ponerle una cláusula mucho menor, porque si no es un jugador que se pierde. Y Ceballos, al ver que no consiguió lo que quería, también acepté jugar en Boca un año más, así que eso me parece posible y sinceramente así como critiqué muchas veces a Riquelme, sobre todo en jugadores que se fueron libres, a mí me parece que con el Changuito Ceballos Riquelme siempre se manejó bien, siempre lo trató bien, siempre lo defendió, siempre le renovó, no lo patoteó, así que me parece que en este caso, particularmente con el Changuito Ceballos, no estuvo mal Riquelme. Ahora, ¿en qué casos decís que patoteó un jugador o apuró? A qué te referirías indirectamente? A quién te referirías? ¿A qué casos? Con a Rossi, por ejemplo, Sí. Qué lástima, ¿eh? Qué gran error ese. sí, sí, que parecía que estaba todo acordado y después, bueno, salieron a decir cosas y todo, cosa que no pasó con el Changuito Ceballos, por ejemplo. Cierto. Después las otras veces que Riquelme exigió la cláusula, a Boca se la pagaron, como con Medina, el Colo Claro. Barco, que si Colo bien tenía Barco una cláusula muy baja, 10 millones, y si no se hubiera McAllister. ido libre el año anterior, Boca no aceptó un porcentaje que por ahí le hubiera venido bien o no, pero las otras veces se pagaron las cláusulas. Claro, y el caso de McAllister fue, me parece que no muy bien manejado, ¿no? Quedó muy confusa la situación. Pero todavía, la cuestión es que todavía no firmó el contrato de un año con Ceballos.
Esto se dice que podría, en potencial, podría llegar a realizarse, pero si la alternativa es Valencia, que no está al 100%, ni física ni futbolísticamente, quiere decir que ¿hasta qué punto buscarían a Ceballos para esto? La realidad es que Riquelme todavía no hizo esta movida. Bueno, Hablaría bien de él como un manejo político, pero hasta el momento no sucedió. Valencia, Valencia juega en otro puesto, Valencia es 9. Merentiel no, Ceballos es más competidor de Villa y Flores, es más por afuera. De todas maneras, no veo mal que si ya en 4 meses, en 3 meses queda libre prácticamente, porque estamos casi a fines de agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, en 4 meses queda Nada. libre. Sí, sí. ¿Para qué darle vidriera? Y tampoco es que va a cambiar tanto. Pero vos Eh, pensás que entre agosto y septiembre se puede definir la Copa Argentina y puede definirse la Sudamericana. Boca puede pasar o quedar afuera de esas dos competiciones en tan solo unas pocas semanas, ¿eh? Estamos ahí Está con los bien, tiempos. Boca tiene en ese puesto, lo tiene Villa y Barrena está encaprichado con Flores. Así que tampoco creo que lo ponga de una a Ceballos, que aparte hay que ver en qué condición A eso está. voy. Porque cuando volvió de la lesión no volvió muy bien, que digamos. Así que también hay que ver en qué nivel está Ceballos. Villa volvió bien y bueno, y el técnico está encaprichado con Flores. Lo que pasa es que Valencia, si estuviera bien futbolísticamente y físicamente, puede alternar un poco de juego con Merentiel, porque Merentiel sí está acostumbrado a no ser un 9 fijo de área, sino que él puede arrancar de más atrás, de hecho lo ha hecho más de una vez y muy bien, tiene un físico que le permite eso, podría encajar con Merentiel. Por eso digo que suman una variante más de ataque y todavía no han hecho nada por el Changuito, ¿no? Que en su momento también le ha dado mucho a Boca, pero Boca también le ha dado a él. Es la historia de siempre, ¿no? El huevo o la gallina. Boca los forma, los instruye y después, bueno, por ahí le llenan la cabeza, cascotean representantes, familiares y un poco se olvidan de eso, ¿no? Pero bueno, se han dado mutuamente. Sí, sin duda, sí. Recordemos que Ceballos tuvo mucha mala suerte, que eso no Sí, es culpa ni de Boca ni de él, que se lesionó un montón de veces con lesiones graves o medianamente graves, en muy buenos momentos para él, que él podría haber cerrado una buena venta, que se podría haber cerrado una buena venta tanto para él como para el club, o terminar de romperla en Boca y se rompía en los momentos menos indicados. En ese sentido también tuvo mala suerte, ¿no? claro, pero también es cierto que en Europa ven esa última foto, ¿no? Las últimas lesiones, el no haber podido cumplir los objetivos, y tal vez pueda ser un elemento negociable para que la última foto de él sea al menos intentando ganar algo con Boca. Si Boca clasifica a la Libertadores, podría siendo una buena Libertadores el año que viene. No se sabe, pero sería provechoso un año más de contrato. Me parece que para ambas partes. Sí, coincido, aunque veo difícil eso, porque con cómo está Boca, lo veo difícil ganando cualquiera de las tres competencias. Pero bueno, se puede intentar y gracias a lo hecho en el torneo anterior, porque Boca anteriormente ganaba los partidos comunes, intrascendentes, ahora ni siquiera eso, pero pues, perdía las definiciones. Boca acumuló bastantes puntos en esa En la primera tabla, parte claro. Sí, sí, ayudó a la tabla anual. en la tabla anual. Si bien ahora está perdiendo puntos, dentro de todo está para ir a las copas, habría que ver cuál, también de acuerdo a quienes van saliendo campeones. Y el cuadro en la Copa Argentina lo tiene muy difícil porque tiene primero a Vélez, y si pasa, después lo tiene a Racing, que ya está confirmado que le ganó a Belgrano. Así Perfecto. que Boca tiene un cuadro muy difícil en la Copa Argentina también. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, se nos termina el tiempo, así, bueno, largamos este programa lo antes posible, lo subimos lo antes posible, así que bueno, Lorna, muchas gracias, muy buena semana, esperamos, bueno, que Ale se recupere, esté mejor, y bueno, vamos a ver qué pasa con Boca y con River, si levantan la vara y podemos llegar finalmente a tener un clásico competitivo cuando se enfrenten, así que bueno, muchas gracias, Lorna, gracias a todos, Chau y hasta pronto. y te salvaron la vida, acordate, te salvaron la vida no carta puente, chao. Fútbol